bienvenidos a Poder Personal. Mi nombre es Silvana y este canal está para ayudarte a que logres tus éxitos y tus objetivos en la vida. Hoy vamos a hablar de un tema que considero fundamental. Seguro lo conoces muy bien, el miedo. ¿Pero qué es el miedo? ¿Por qué nos detiene tanto? ¿Qué es lo que nos pasa adentro cuando sentimos miedo? ¿Por qué nos incapacita? ¿Por qué no podemos ir por lo que queremos? El miedo es esa respuesta de nuestro cerebro frente a una amenaza. Generalmente, en la sociedad en la que vivimos, como lo hablamos en los anteriores videos, estamos con mucha información constantemente. Nuestro cerebro está alerta casi las 24 horas, porque cada estímulo es demasiado rápido y demasiado invasivo. Cuando, por ejemplo, estamos en el medio de una ciudad, en el centro, y de repente tenemos que cruzar la calle y tenemos a cientos y cientos y cientos de personas, cientos y cientos de coches, bocinas, tráfico, un montón de cosas que nos descoloca, y cuando llegamos a casa, llegamos cansados, agotados. Pero, ¿por qué llegamos cansados y agotados? Nuestro cerebro está alerta de esas situaciones. Como no las conoce, como no son situaciones conocidas, lo primero que hace es empezar a detectar una a una. Rostros nuevos, caminares nuevos, tráfico, sonidos, alertas, y toda esa información llega de golpe a tu cerebro. Por eso cuando estás a la noche descansando y llegas a tu casa y decís qué suerte que llegué a casa, es ahí cuando estás tan cansado porque te cansó el estrés y te cansó la cantidad de información que tu cerebro tuvo que acumular en ese día, en esas horas, para sentirse a salvo y para saber qué estímulos eran amenazas y qué no. El miedo nos condiciona, nos paraliza y nos hace generar estrés. Pero tenemos que saber dos cosas. Uno, el miedo siempre va a estar. Y dos, es normal que lo tengamos porque el ser humano tiene el miedo como ese sistema de alarma y defensa para que salves la integridad física. Como lo vimos en anteriores videos, necesitamos enfocarnos en mantener un nivel de estrés bajo, pero como la sociedad va tan acelerada, los ritmos de vida van demasiado acelerados, nos cuesta mucho enfocarnos. Y cuando tenemos un miedo constante, cuando tenemos un estrés constante y nuestro cerebro solamente quiere irse de ahí, porque no quiere hacer más nada que irse de ese lugar, es cuando empezamos a acumular tanto estrés que después, frente a otros tipos de situaciones, acarreamos como una mochila pesada. Esa amenaza en tu cerebro es completamente normal y está dada por tu amígdala cerebral. Es esa partecita de tu cerebro que necesita darte ese campanazo de alerta para que vos digas, esta situación es preocupante, me está estresando, me voy. No te preocupes, el ser humano está a base de eso y está evolucionado justamente para sacarte de ese lugar de estrés que estás teniendo, si no, no sobreviviríamos. Ahora, ¿qué pasa cuando el miedo viene por otro lado? ¿Qué pasa cuando verdaderamente el miedo viene de algo que nos imaginamos como lo vimos en anteriores videos? Ahí nos estamos limitando muchísimo porque no estamos diferenciando, y recordemos, nuestro cerebro no diferencia la realidad de un pensamiento. Y si no diferencia la realidad de un pensamiento, entonces debemos de cuidar mucho lo que pensamos y debemos de cuidar mucho las emociones. Lo que pensamos siempre va a ir de la mano de nuestras emociones y para eso está nuestro sistema límbico, que se va a encargar de nuestras emociones. Vamos a empezar a desarrollar una manera de controlar el miedo porque no lo podemos eliminar. El miedo siempre va a estar. Así que lo primero que tenemos que hacer es aliarnos a él. ¿Cómo controlar tu miedo? Con estos 3 pasos. Paso número 1. Cuidar lo que pensamos. Tenemos que empezar a revisar si los pensamientos que estamos teniendo hoy frente a eso que nos da miedo son lógicos o son ilógicos. Un pensamiento lógico de miedo, por ejemplo, es que yo esté por cruzar una calle y tenga que revisar que viene un auto muy rápido y yo tengo que darme cuenta que no puedo tirarme en ese momento porque pasaría lo peor. Y otra situación de miedo ilógico sería que yo esté en ese mismo lugar y que venga un auto que tenga que controlar el tiempo para que yo pueda cruzar, pero
que el auto me va a matar. Nosotros tenemos que controlar esos pensamientos. Ese es el primer tip para lograr ser jueces internos de nosotros y decir, ¿este miedo realmente es válido? ¿O este miedo realmente no es válido? 2. Controla las emociones. Las emociones juegan ese papel fundamental frente a cualquier pensamiento. Todo pensamiento va atado a una emoción, sea lógica, el pensamiento sea lógico o sea ilógico. La emoción siempre va a estar. Así que lo primero que tenemos que hacer es también ser jueces de nuestras emociones. Tenemos que darnos cuenta si esa emoción que estamos teniendo es demasiado ilógica y si ese pensamiento también es demasiado irracional. Eso nos va a llevar a un miedo constante, un estrés constante, una señal de alerta y alarma en tu amígdala cerebral y una huida inesperada. Otra de las cosas que también nos da muchísimo miedo es la ansiedad. Cuando nosotros tenemos una ansiedad constante, un nerviosismo constante, porque estamos imaginando y estamos pensando de una manera totalmente irracional, empieza la ansiedad a flor de piel. Y si no controlamos la ansiedad, después viene automáticamente el miedo. Así que lo primero que tenemos que hacer es estar en un lugar centrado, pensando en algo que nos haga bien, sintiendo y detectando que eso realmente es ilógico, poniéndole una emoción saludable. Imagínate un lugar de los que te guste, un lugar que te haga bien. Trae ese pensamiento a tu cabeza. Respira hondo y sentí como realmente estás en ese lugar seguro. Una vez que sientas que estás en ese lugar seguro, seguí sintiendo esa emoción de bienestar. Cuando hacemos eso, nuestro cerebro automáticamente piensa que estás en ese lugar seguro. Porque en realidad lo estás, solo que tus pensamientos negativos de algo irrealista que está viniendo, está haciendo que tu cerebro realmente se quiera ir de ese lugar. Así que estos 3 tips te van a ayudar un montón a controlar tu día a día, a sentirte mejor, a empezar de a poco a eliminar y controlar ese miedo y sobre todo a desarrollar tu poder personal. Nos vemos en otro tip de video para superación personal.